Bienvenidos a esta tercera jornada de Iberoamericanos en la ISTH. Con el sonido y las luces de los fuegos artificiales en la antesala del 14 de julio, nuestras huestes continúan con su particular toma de la Bastilla. Como dice Trump, se ve mucho amor en el ambiente y sin más dilación, empezamos. Desde los dominios de Abel Caballero nos llega este trabajo sobre el uso de la IA aplicada a la farmacocinética del Altuboc. Se analizan 6 adultos con hemofilia grave en profilaxis semanal a 50 unidades kilo. La idea central es combinar un preprocesado asistido por inteligencia artificial con un modelo poblacional ya validado. En la cohorte se reporta una semivida terminal media de 50 horas, muy coherente con los datos del ensayo clínico, y una exposición semanal notablemente estable con valles protectores. Lo más interesante, la IA detectó de forma automática un paciente con semivida corta, explicable por un 8 basal elevado, evitando una interpretación errónea. El mensaje honesto es que la muestra es pequeña y el método debe considerarse exploratorio, pendiente de validación prospectiva, ya a cargo del grupo de trabajo de IA de la SED, coordinado por los doctores Calviño y Ana Mendoza, con participación de 8 centros españoles. Desde Palma repalma la Cuca Morena, el León de la Tramontana, el doctor Palomero, trae un interesante análisis pragmático de coste-eficiencia ajustado por peso, con uso de diferentes concentrados de factor 8, un enfoque poco habitual pero muy pertinente. Comparan 29 pacientes con hemofilia moderada o grave en profilaxis con distintos concentrados de factor 8. Apstila mostró la mayor adherencia del 95,6%, con 60% de pacientes libres de sangrado y una mediana de ABR de 0. El punto fuerte es la eficiencia económica, un consumo de 3.000 unidades por kilo y año, claramente inferior al de otros extended half-life y un coste anual en torno a 975 euros por kilo, frente a cifras bastante superiores de los comparadores. Al normalizar por peso, Apstila obtuvo el mejor índice de coste-eficiencia, un resultado que apoya su papel como opción sostenible a largo plazo, aunque conviene recordar que es una serie retrospectiva de un solo centro. Otro joven valor, el doctor Estíbal Monteliu, pupilo del inefable doctor Berrueco, presenta este trabajo pediátrico muy práctico que responde a una pregunta frecuente. Cuando un niño sangra tras una amigdalectomía o adenoidectomía, ¿hay un trastorno hemorrágico detrás? Revisaron 108 niños remitidos por sangrado tras cirugía otorrinolaringológica en 10 años. La mayoría, un 70%, fueron hemorragias secundarias con un inicio mediano a los 6 días. El hallazgo tranquilizador es que solo el 9,3% tenía una coagulopatía no reconocida, 4 von Willebrand, 4 trastornos plaquetarios y 2 déficits leves de factor. Y lo más útil para la práctica, los 2 predictores realmente asociados fueron una puntuación ISTH-BAT mayor de 3 y en las chicas ya menstruantes el sangrado menstrual abundante con una OPS ratio enorme. La conclusión es que una anamnesis hemorrágica estandarizada permite seleccionar a quién estudiar antes de operar. Desde el Cafetal del Mundo, una de nuestras asiduas, la doctora Gisela Barros, trae este caso clínico con mucho valor, porque demuestra que una cirugía tan exigente es posible en un país de renta media con la organización adecuada. Hablamos de un adolescente de 17 años con hemofilia grave que necesitaba una cirugía mandibular, procedimiento con manipulación extensa de tejidos blandos y riesgo prolongado de sangrado. La clave fue una estrategia guiada por farmacocinética con un factor 8 de semivida extendida, conocían su semivida de aproximadamente 16 horas y ajustaron objetivos decrecientes de actividad del 80-100% en primeras 48 horas hasta el 40-60% en el día 6. La cirugía duró 6 horas con un sangrado comparable al de un paciente no hemofílico. Solo hubo un sangrado oral leve controlado con antifibrinolítico tópico y el paciente fue alta al 10º día sin complicaciones. Desde la tierra del guacamole, la doctora Alma Gurrola presenta este estudio multicéntrico sobre una enfermedad rara y poco representada en América Latina, el déficit congénito de factor 10 en niños. Reunieron 8 pacientes pediátricos de 2 instituciones públicas con una mediana de edad de 7 años y medio y niveles de factor 10 entre el 1,8 y el 33%. 3/4 partes tenían un déficit grave. El mensaje clínico más importante es que la gravedad del sangrado no se correlaciona de forma estricta con el nivel factorial. Observaron hemorragias graves también en pacientes con déficit moderado. Las manifestaciones fueron muy variadas, desde mucocutáneas hasta hematomas musculares, y aparecieron asociaciones que complican el manejo, como un caso combinado de factor 7 y 10 y otro con anemia de Fanconi. Apoya un abordaje individualizado y la viabilidad de la profilaxis a medida.
Volviendo a la península, nuestra encantadora Laura Ureña reporta una serie de vida real con Altuvoc centrada en resultados clínicos y calidad de vida, con 11 pacientes con hemofilia A, 9 graves y 2 moderados, todos cambiados a profilaxis desde una profilaxis previa a efanesoctococo una vez a la semana. Con una mediana de seguimiento de 11 meses, el control de sangrado fue excelente, un único episodio en toda la cohorte y además una hematuria autolimitada por litiasis renal que ni siquiera precisó factor adicional. Los valles se mantuvieron protectores con un cromogénico mediano del 20% y más allá del sangrado, vieron mejoría del dolor en 5 pacientes, de la actividad física en 2 y muy interesante resolución de sinovitis por GEDAS en 2 pacientes. Son datos preliminares pero prometedores en cuanto a salud articular. Desde a Terra do Fado y o Caldo Verde, Filipa Pides y la encantadora doctora Catalino fotografían el manejo de la hemofilia B en un centro portugués durante los 2 últimos años. Siguieron a 17 pacientes, 10 graves, 7 moderados, 14 en profilaxis con un factor 9 de semivida extendida, con regímenes que iban desde el semanal hasta el quincenal y niveles valle entre el 2 y el 8%. El resultado refleja bien el cambio de paradigma reciente. El porcentaje de pacientes sin ningún sangrado subió del 50% en 2024 a casi el 72% en 2025. Los sangrados que hubo fueron sobre todo traumáticos articulares y musculares y un detalle ilustrativo, el único paciente que seguía a demanda concentró él solo más de una quinta parte de todos los sangrados del grupo, lo que refuerza el valor de la profilaxis. Además, realizaron 2 cirugías mayores, una cardíaca y una urológica con excelente control hemostático. Y finalmente, otro lusófono, el doctor Oliveira, del grupo de la doctora Catarino, cierra este resumen del día con una serie con enorme perspectiva histórica. 35 años de experiencia del Hospital Santa María de Lisboa con déficits raros de factor en un centro de referencia como es el mismo. En total, 209 pacientes que representan casi una cuarta parte de todos los trastornos hemorrágicos registrados en el centro, con un reparto equilibrado entre sexos. La distribución sigue lo esperable. El déficit más frecuente es el déficit de factor 7, con 122 pacientes, seguido del factor 11, el fibrinógeno y el factor 13. El mensaje central es la heterogeneidad y la imprevisibilidad. El espectro va desde sangrado mucocutáneo leve a hemorragias potencialmente mortales, incluyendo sangrado a nivel del sistema nervioso central en los casos graves del factor 13 y a fibrinogenemia. La profilaxis regular resultó eficaz precisamente en esos 2 grupos y un recordatorio de que estas enfermedades, por raras, exigen alta sospecha diagnóstica y centros con experiencia. Y sin más nos despedimos. A aquellos que aún continúan buscando el amor, pues eso, que se den prisa, que el tiempo pase y no perdona, y a los que no, pues que da igual, siempre les quedará París.